Hola. Hola. Sí, profesora. Hola. Hola, buenas tardes. La verdad es que me resulta bastante difícil conectarme. No sé qué pasa. Ahora veo a Beliur y no sé quién más está. Pero hasta ahora no podía conectarme. ¿Ustedes se escuchan bien? Sí, Sí, se Sí, escucha bien. profesora. y gracias por decir bien mi apellido, difícil, pero lo escucho muy seguido. No, O sea, tan difícil no. no, Ah, pero me pasa siempre que lo pronuncian mal y ya me acostumbré, pero que lo pronuncie bien me llamó la ¿Cómo te dicen? ¿Beliure? atención. Bellure dicen, lo dicen mal Bellure. y Sí, me causa gracia Bellure. porque lo dijo bien a la primera y me causó. Bueno, está bien, a veces la pego. Bueno, no, peor está el apellido de mi marido, que simplemente la dificultad que tiene es que es un apellido largo de origen francés, pero hay que saber leerlo. Y la verdad es que la gente no sabe leer, porque no te estoy pidiendo que lo pronuncie en francés, simplemente que el deletree. Entonces el gué no lo saben pronunciar, la U en el medio. Entonces dicen cualquier cosa y como es largo, llegaron a preguntarle en una oportunidad en un viaje el significado del apellido. O sea, una cosa inédita, ¿qué significa el apellido? Entonces mi marido ya cuando viajamos opta por identificarse con mi apellido, es al revés. Es más corto, más breve, no hay problema y ya sabemos que somos nosotros, porque con él dan vueltas, pero simplemente porque es largo. Es una cosa de locos. Bueno, pasa. Bueno, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con el tema. Habíamos quedado todo lo que tenía que ver con competencia, técnicas de organización administrativa, las técnicas permanentes, las transitorias, más o menos como para ir recapitulando esos temas, ya los dimos, ¿verdad? Básicamente la descentralización en que consistía, el rasgo distintivo desde el punto de vista jurídico que implicaba a diferencia de la desconcentración, una técnica permanente que implicaba la creación de una nueva persona jurídica y que existía respecto de este ente descentralizado un control mitigado de tutela que ejercido por la administración central y que después lo van a ver efectivo en la parte recursiva, sobre todo en la ley nacional, a través del recurso de alzada. Y en los entes autárquicos, que la autarquía también hablamos, es una forma de descentralización, una de las formas de descentralización. En el caso de la provincia de Buenos Aires y en los municipios, esa autarquía y esas decisiones, al ser ya un ente con personalidad jurídica, pueden ser también llevadas directamente al contencioso administrativo, pero opcionalmente puede ejercitarse antes, en vez del recurso de alzada que resta en nación, el recurso de apelación en provincia. Esas fases recursivas las vamos a estudiar después debidamente dentro del procedimiento administrativo. Pero ahora se las menciono porque son los mecanismos de impugnación que tiene, digamos, el administrado para efectuar, antes de ir a sede judicial, un mecanismo de contralor, puesto que la impugnación es un medio precisamente de control que tiene o dispone el administrado respecto de los actos de la administración. Así que sobre todos esos temas de organización permanente, transitoria, las técnicas que tienen que ver con la estructura administrativa, esos esquemas que a su vez pueden volver a repetirse, de concentración y desconcentración como dispersión de funciones sin generar una nueva persona jurídica, pueden volver a repetirse dentro del ente descentralizado creado. Y después vimos también una secuela, digamos así, una secuencia más que una secuela. Estoy pensando en el COVID, los síntomas, y no hablo en términos médicos más que jurídicos. La verdad que estamos todos bastante... Yo particularmente, a mí me conmueve la cantidad de casos diarios hoy, 23.000, casi 24.000, son como 1.000 casos por hora. Es terrible, chicos, cuídense, porque esto está afectando también mucho a la gente joven. Profe, igualmente eso que salió también es a partir de que se testea 3 veces más que al principio de la pandemia. Sí, obviamente. Eso Sí, lo leí hoy y fue
digamos, ningún medio así político, lo leí de varias fuentes, y es porque tanto en Sí, Ciudad de se Buenos testea Aires, más. En Buenos Aires han ido a testearse un montón de gente que ha venido de Semana Santa, entonces, bueno, pero independientemente de eso dicen que tiene un crecimiento exponencial superior al del año pasado. Tampoco estábamos seguros, porque acá lo único cierto es la incertidumbre. Esto ha desconcertado, convengamos, al mundo entero, ¿no? Respecto de la cepa, aparentemente la cepa británica también está. Así que lo del Reino Unido. Estamos complicados, hay que cuidarse. Y bueno, yo esperando la vacuna para cuando me llegue. No sé cuándo llegará. La verdad, mejor me río, porque creo que hay una franja etaria que hemos quedado, seremos los sin techo. No sé qué vacuna vamos a recibir, ni cuándo. Sé que están vacunando porque tengo gente, familiares, mi hermana, la vacunaron el martes. Bueno, ella ya yo tiene. tuve la semana pasada, mis 4 abuelos, que por suerte todavía están vivos, fueron vacunados los 4. Y yo con par y la verdad que Entre 70 y 80 estuvieron vacunando la semana pasada. Sí, sí. A mi hermana la vacunaron. Mi cuñado también está vacunado. Bueno, entre 60 y 70 será. Profesora, ¿por la facultad no los vacunaron? Lo que pasa que la que daban en la facultad era la China en el momento que no estaba permitida para las personas mayores de 60 años. Con lo cual en el momento ese de vacunación como docente yo no me anoté. Yo me anoté como persona de riesgo de más de 60 años en la app común de la provincia, no como docente, porque no estaba autorizada en ese momento. Y ya como formulé la inscripción en el otro registro, digo, ahora vacunarme acá. No se escucha lo que decís ahora. No, no, sí, es verdad. Sí, después no sé qué papeles obtuvieron, la cuestión que de pronto lo que era imposible que se diera resultó que era bueno para los mayores de 60 también. La verdad es que todo es muy sobre la marcha y bueno, ya está. Yo estoy inscrita en el registro provincial y estoy esperando que cuando llegue el momento me llamen y no sé cuál me tocará, sinceramente. Porque tampoco sé que, en este momento sé que están dando la Sputnik. A mi hermana le dieron la Sputnik todavía, pero depende del ¿cuántas veces cargamento, quedan? depende del cargamento. El sábado pasado, Claro, mi Omar está dando la Sputnik y el lunes dan la AstraZeneca, que es la Cold Shield, que es la AstraZeneca, y te dan esa. Lo digo porque estuve ahí, me lo explicaron y funciona así. Tipo, el cargamento que lleva, vacuna que te dan. sí, por eso. No, yo sinceramente no sé la que me va a tocar. Lo que sí sé que hay mucha gente, sobre todo en Europa, que se está negando, se está resistiendo a la de AstraZeneca. Y hay casos ciertos de trombosis. O sea, yo tengo una sobrina que vive en Italia y tiene una persona joven conocida que está en terapia intensiva en este momento después de darle la vacuna. Le dio una trombosis. Y hay gente que, pero ellos tienen la posibilidad de optar porque tienen la Pfizer. Entonces, cuando le llega el turno y le dan la AstraZeneca, si tienen algún tipo de antecedente de trombosis o de embolia o de coagulación, bueno, dicen, no, prefiero esperar a esta otra. Y esperan la Pfizer. ¿Qué sé yo? Estos temas, ustedes saben cómo son. Es un tema muy, muy difícil con muchas aristas. Mire, No solamente lo que pasa acá, sino lo que pasa en todos lados. yo le puse la siguiente lógica para no amargar, digamos, para tampoco generar una situación de estrés detrás de la situación de la vacuna. Dios. Son las que se la dan los países del primer mundo. O sea, puede pasar que haya errores, sí, como todo es una cuestión experimental, pero no creo que es una cosa que las vaya a matar a las personas que se están vacunando. Yo tengo que pensarlo con esa lógica porque si no es como la No, por supuesto. solución. Pero lo que sí es cierto es que yo ya conozco casos de gente del primer mundo que se ha resistido a vacunarse y está esperando que le den la otra. Los que tienen antecedentes, por ejemplo, de tener varices o de tener problemas de embolias o de trombosis, o de coagulación demasiado en su sangre espesa, tienen cierto temor y cierta resistencia a esa vacuna porque hubo casos que se produjo. Ahora, la vinculación científica, si es eso, si no, bueno,
No sé, siempre que uno se vacuna está tratando el mal menor. Y la verdadera vacunación también sería si se logran las dosis con el distanciamiento necesario, ¿no? Porque tampoco sé si hay fundamento como para prorrogar tanto como 3 meses. Por ejemplo, a mi hermana le dijeron, no, no se la dan dentro de los 21 días, se la dan dentro de 3 meses la segunda dosis. ¿Te puedo preguntar algo sobre derecho administrativo respecto de eso? Sí, Me pareció muy interesante. Yo leí, el ministerio sacó lo que es una resolución respecto a cómo es los plazos de las vacunas, ¿no? Esa es la medida, si no me equivoco. Es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. y sería un acto administrativo, sí, por Sí. supuesto. Ya se llaman resoluciones, se llaman decisiones, dependen del lugar jerárquico del cual emanen el Por nombre, eso se lo pero son pregunté todos para, actos administrativos. no más allá de que exacto eso lo tenía claro, sino que está bien dicho que es resolución, digamos, resolución del ministerio, digamos. Generalmente los ministerios resuelven. El jefe de gabinete últimamente se sacan muchas decisiones administrativas. Últimamente se utiliza mucho la terminología decisión administrativa. Pero mira, el decreto en cualquiera de las jurisdicciones es emitido por el titular del Ejecutivo. A nivel nacional, el presidente; a nivel de las provincias, el gobernador; y a nivel local, el intendente, titular del departamento ejecutivo. Por debajo del decreto, según la estructura orgánica a nivel nacional y provincial, tenemos ministerios. Los ministerios normalmente, fuera de estas situaciones que ahora se llaman decisiones, que también puede tratarse una decisión, es un acto administrativo, resuelven. Sí, son resoluciones. Adoptan esa forma por la estructura, por el grado donde se encuentra ubicado. Y ese órgano dentro de esa estructura, que implica el estatus. De ahí la competencia en razón del grado que vimos, o si no lo vimos lo explicamos ahora. Es decir, el grado, ¿qué significa? Significa el estatus que ese órgano ocupa respecto de la máxima autoridad de esa estructura administrativa. En este caso, un ministerio, ¿qué grado ocupa en relación al titular del Ejecutivo, que es el presidente o el gobernador en la estructura provincial? En la estructura local de la provincia de Buenos Aires, en las municipalidades ya dijimos que tienen departamentos, no tienen ministerios, tienen secretarías, tienen subsecretarías, direcciones generales, y ya el cargo de director es de carrera. Lo cual no significa que haya gente que haya ocupado cargos de director sin ser de carrera, pero hasta el cargo, el nivel jerárquico de director, es personal de planta, quiere decir que llega a través de una carrera administrativa. Por encima del cargo de director, coordinador, director general, subsecretarios, secretarios, es personal político, no es personal de planta. No, o sea, se supone que terminado el periodo para el cual fue electo, de no resultar no electo o configurarse otro gabinete, la renuncia tiene que estar presentada. No gozan de estabilidad ni de los derechos estatutarios que compete al personal de carrera. Algunos sí, obviamente, y otros Profesora, sí, ¿le puedo hacer una consulta con respecto a eso? sí. En un órgano descentralizado municipal, donde existiera directorio y gerentes, cuando toca la renuncia política, que es cada 4 años con respecto al cambio de la autoridad máxima, ¿corresponde que los gerentes presenten su renuncia? Yo creo que te estás refiriendo seguramente a obras sanitarias, por la forma que hablas, ¿no? Bueno, ellos tienen un Sí, profesora. directorio y una resolución que todo eso lo regula el Consejo Deliberante. Y Obras Sanitarias está conformada como una sociedad de Estado. Ahora bien, esa sociedad de Estado, los miembros del directorio se renuevan y se aprueban por ordenanza, o sea que interviene el Consejo Deliberante. Pero la gente de carrera de OCE se regula por convenios. Y hay muchos grados dentro del convenio que ya los vienen de sucesivos
traspasos, es decir, cuando pertenecía a Obras Sanitarias de la Nación, después de la provincia y finalmente se municipalizó. Y ellos tienen una relación de convenio colectivo de trabajo que no es la relación de empleo público del resto de los empleados municipales. Entre paréntesis, además, gozan, creo que cobran 3 veces más el salario mínimo que cobra un agente de una igual situación de la administración central. Por eso, el nivel gerencial... No, ¿Eh? ¿No? ¿No cobran tanto más? no, ¿Sí? hoy día es casi igual, Hoy día, y muy bueno, parecido. debe andar mal entonces las Sí. finanzas. Pero Yo normalmente el quería, salario de convenio era superior al del empleado municipal. yo Este, justamente hoy, perdón que le interrumpa, pero le quería preguntar respecto a eso, y me sirve lo que acaba de decir, porque estuve leyendo sobre empleo y el régimen de la 25164, que es la ley de empleo, sí, digamos, nacional. sí, nacional. Y habla en algunos momentos, o por lo menos los autores hablan de que se rigen, de que hay unas cuestiones que se rigen por contenidos de la 24744, que es la ley de contrato de trabajo, y que se pueden adherir excepcionalmente a convenios que ésta tenga. Y yo quería saber algunos ejemplos y cómo se deriva esa cuestión del derecho administrativo a lo que es la cuestión de la ley de contrato de trabajo que regula el ámbito privado. Y en realidad no sé por qué hicieron esa mezcla, pero sí, evidentemente, por ejemplo, en el caso de la FIP, concretamente tienen personal de carrera que se regula por una normativa y hay otros que decidieron, en vez de tener el derecho a la estabilidad, actuar como agentes contratados que tienen otro régimen. Y en ese caso sería de aplicación en algún convenio colectivo de trabajo o la ley de contrato de trabajo, porque en principio, de no ser así y de no entrar, digamos, por la vía contractual y ser de planta, no sería de aplicación, porque la ley de contrato de trabajo excluye expresamente al empleado Sí, sí. público de sus disposiciones. El artículo 2 de la ley lo excluye. Claro, la ley lo excluye O sea, expresamente. El empleo público además tiene una protección que es absolutamente distinta a la del empleo privado, que es el derecho a la estabilidad en el 14 bis, que significa que no puede cesar sin sumario previo, mientras que el empleado que está regulado por la ley de contrato de trabajo lo que tiene es una protección contra el despido arbitrario, que no es lo mismo, es decir, que se lo puede indemnizar y puede cesar en sus funciones. Entonces, pienso que está referido a los supuestos que vos leíste a esas situaciones donde opcionalmente el personal ingresa a esas estructuras vía contrato y se ajusta a un régimen de la ley de contrato de trabajo o a un convenio colectivo especial, pero por fuera del régimen de empleo público, y tienen una asignación diferente y un régimen distinto. y la aplicación de eso sería en un convenio colectivo análogo por ahí a la tarea desarrollada, porque como el empleo público no tiene, digamos, un convenio colectivo porque no se regula por esa ley, debería... Esos son los problemas que después se suscitan al momento de jubilarse para encontrar la escala o el cargo que hubiese correspondido a esa función según la caja donde se jubile. Ese es el tema que muchas veces surge, porque mientras se está trabajando, uno sabe que lo regula, cobro más de esta forma, adhiero a este sistema, me conviene más este sistema. Ahora, cuando llega el momento de jubilarse hay que ver bajo qué sistema y qué jurisdicción tengo más aportes y más años, qué es lo que me va a corresponder. Y si encuentran el equivalente de ese cargo, suponiendo que después pase a ser jubilado por el ámbito público y no por el privado, tendrían que encontrar un cargo análogo o equivalente en jerarquía para decir cuál es el mejor rentado los últimos 10 años y jubilarlo en función de eso. Es toda una problemática al momento de jubilarse, incluso dentro de la propia administración, cuando cambian los cargos y las jerarquías, hay gente que desempeña una función teniendo en cuenta una denominación de un cargo, de una competencia, una actitud que en un momento dado existió con ciertas bonificaciones. En un momento dado eso se suprime, cambia, le dan una categoría análoga en cuanto a la remuneración, pero con una denominación diferente que después no encuentra cabida
al momento de jubilarse, porque ya no existe, y dan 80.000 vueltas. En vez de hacerlo simple y decir, bueno, este es el sueldo, estas son las mejores remuneraciones de los últimos 10 años, tratan de buscar el equivalente al cargo que hubiese correspondido, y ahí puede pasar un año. Pero un año para jubilarse no es nada, aún teniendo todo perfecto, como en mi caso. Es decir, yo tenía la cantidad de años que necesitaba, la cantidad de aportes, la edad más que reglamentaria para el máximo, todo, y tardó un año en mi jubilación. Y terminé con un cargo de deudor. Por darles un ejemplo absurdo, que alguien en relación de dependencia y dentro de una relación de empleo público termine con un cargo de deudor como si yo adeudara porque no quise pagar algo. Es realmente desagradable recibir la notificación de eso, mucho más desagradable que te quiten esa remuneración, pero eso surge cuando se generan muchas veces bonificaciones que son no contributivas, entonces se perciben, por ejemplo, la bonificación por título, la única bonificación que yo tenía, aparte de la antigüedad, la única bonificación que percibí era por título universitario, como personal jerárquico. Bien, una bonificación ínfima, si se quiere, desde el punto de vista de la remuneración, porque no está fijada tampoco en función de un sueldo, sino de un sueldo tipo de una escala administrativa, en tantos pesos, no es, wow, qué bonificación que cobro. El tema es que era no contributiva, en consecuencia el empleador no aportaba y no le descontaba ni le retenía el empleado, porque esa era la figura. En un momento dado, por ordenanza, deciden transformar una bonificación en remunerativa y contributiva. En consecuencia, el empleador en el 2017 empieza a aportar y me empieza a retener. Para poder jubilarse en el IPS hacen falta con un determinado cargo como mínimo 3 años continuos en esa función con la que uno pretende, aparte de las condiciones reglamentarias generales, por supuesto, de ese cargo, el ejercicio de ese cargo como mínimo durante 3 años ininterrumpidos, al igual que el resto de las bonificaciones, o 5 discontinuos, pero con ciertos topes que ellos calculan, no sé ni de qué forma. En fin. La cuestión que cuando yo me jubilo, obviamente no llevo los 3 años porque yo me jubilo el 1 de abril del 2019, con lo cual habían transcurrido 2 años y unos meses. Si hubiese estado un año más, a lo mejor no me formulaban el cargo de deudor, porque ya con esos 3 años se daban por satisfechos. Encuentran, justo surge la modificación del sistema de la jubilación ejecutiva, pasa a ser la digital en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, la historia digital ponen todos los cargos y todas las bonificaciones, e incluyen como digamos, conformando mi remuneración la bonificación por título. Entonces pasa a Fiscalía de Estado lo objeta, porque dice que me formulan un cargo de deudor. Un cargo de deudor que, para ser sintética, empezó siendo de 3.000 pesos, ¿no? O sea, era el porcentaje que tendría que haber tributado por el tiempo que era necesario para gozar de ese beneficio. No sé qué cálculo hicieron, el expediente iba y volvía, no salía, el único tema que tenía era ese, permanecía en Fiscalía de Estado, y en un momento dado Fiscalía de Estado dijo que la verdad de jurídico poco, en todos los casos similares, no sé si fueron muchos, la verdad que la mayor parte eran bonificaciones por títulos secundarios, bueno, que había que hacerlo retroactivo al momento del inicio de la percepción de esa bonificación, es decir, que ni siquiera aceptaban la prescripción. Con lo cual me hicieron retroactivo un cargo de deudor que comenzó siendo de 3.000 pesos al año 96, en que empecé a percibir la bonificación como personal jerárquico, o sea, más allá de los 10 años que también necesitaban ese título. Resultado final, cargo de deudor, son 92.000 pesos. Me los transformaron en 92.000 pesos.
Y me dijeron, sería bueno, doctora, que usted recurriera, si sentamos precedente en la Suprema Corte, respecto de la prescripción de este tipo de temas, como si no fuese susceptible de prescribir algo en sede administrativa, o sea, que sea algo de carácter imprescriptible, una deuda de esa naturaleza, la verdad, bueno, no me sonaba como muy jurídico, y bueno, cuando uno actúa realmente en causa propia, sinceramente, si yo recurría en ese momento, la jubilación salía, no sé, estaría por salir dentro de 10 años, más o menos, hasta que llegara a la corte y todo lo demás. Entonces uno lamentablemente a veces va a lo pragmático. Acepto el cargo de deudor, que me descuente cuando me pagan y después veré si reclamo o no reclamo en el periodo de prescripción mediante un reclamo, o no reclamo más porque me cansé. Lamentablemente, en la práctica uno llega a veces a esas conclusiones y tiene que ser pragmático en el sentido de que dilatar esta situación en el tiempo a veces trae consecuencias peores que las que uno trata de evitar por la vía recursiva. Y Es que, yo doctora, sabía perdón que todos le los interrumpa. derechos que me asistían, pero también sé el tiempo que demoran en resolver, con lo cual mi jubilación iba a llegar cuando ya, no sé, estuviera para no gozarla. Es así, sí. Claro, pero también en lo que usted dice, en concurrencia a lo que usted dice, usted está bien la estrategia que planteó, porque primero, digamos, pagó y después de última puede reclamar. O sea, la prescripción de cuánto tiempo sería, eso también le quería consultar en ese tipo de casos. Y eso va a depender, yo interpreto que la prescripción en esos casos es la quinquenal, de las cosas que deben ser abonadas por periodos. Es la más asimilable a todos los reclamos en materia de empleo y de previsión, pero, no lo entienden así muchas veces, porque es lo que han hecho también con las jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Las han acotado al periodo de reclamo de 2 años, transformaron la prescripción bianual y con eso acotan el periodo de lo que deben devolver o pagar en concepto de reajuste. Con lo cual corremos el serio riesgo de que si lo interponemos dentro del tercer año nos digan que está prescripto y tenemos que ir judicialmente a plantearlo y perdemos con costas. Lo aconsejable sería, ante la duda, plantearlo dentro de los 2 años, porque es probable que por ahí, aún no siendo de aplicación la ley de contrato de trabajo, ni la prescripción de la ley de contrato de trabajo, ni ninguna bonificación de esas, se inclinan por aplicar la prescripción más abreviada en vez de la quinquenal, puesto que son, reitero, bonificaciones de cosas que se pagan por periodos, lo mismo que los haberes. No encuentro razón para no Pero yo no aplicarla. entiendo, doctora, la aplicación de la prescripción de la ley que según el artículo 2 de esa misma está excluido. O sea, si estamos aplicando la prescripción de una ley que en la misma excluye. Bueno, pero se extrapolan. Lo que pasa es que dentro de la administración siempre vamos a encontrar, y esto no va, porque yo también soy profesor en ciencias económicas, con lo cual trato de explicarle el derecho administrativo a los futuros economistas, contadores, pero bueno, dentro de toda estructura administrativa hay un lugar que es Hacienda, que es Economía, en el orden nacional, provincial, local, y hay un lugar que es la Procuración, la asesoría letrada, los abogados. Y entonces, cuando el abogado dice si corresponde tal cosa, aconsejo tal cosa, y me inclino por la prescripción quinquenal, listo. Va a contaduría y el contador, ¿qué dice? No, 5 años no, 2 años. ¿Cuál prevalece normalmente? Generalmente con el criterio de pagar menos. Si después se hace juicio, bueno, se pagará en el juicio. Y a veces sale caro ese criterio, y a veces no, porque la gente se queda y no reclama nada y pagaron de menos. Entonces, yo siempre digo, el abogado piensa y actúa en Word y el contador es en Excel. Entonces está tabulado y en muchísimas situaciones se producen incompatibilidad de criterios. El contador es más propenso a tener un criterio fiscalista
Y el abogado que debe decir, bueno, no, pero el derecho dice esto, la retroactividad, la prescripción, bla, 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 puede decir muchas cosas lindas y a veces no va con el criterio. Y bueno, y termina resolviendo a veces la economía, lo jurídico, con el agravante que además quien reviste ese organismo de contralor, que es la figura, no de los contadores, sino del contador, tanto a nivel local o provincial, las leyes le dan competencia para dictaminar legalmente. O sea, es una cosa incomprensible, pero es así. O sea, dictaminar en todas las operaciones financieras y económicas sobre la legalidad. Por lo tanto, aparte del dictamen jurídico, es obligatorio. ¿Por qué? Porque estos órganos, que son órganos de control preventivo dentro de la administración, porque el contador también tiene un régimen de designación y de remoción diferente, porque no es el personal de carrera o de planta, tiene que tener aprobación del consejo, de la legislatura, bueno, tienen un sistema diferente de designación y de remoción. Es solidariamente responsable por los gastos, las inversiones, si no formula objeción respecto de un gasto, porque está dentro de sus obligaciones y de sus atribuciones. En consecuencia, si él, frente a un acto administrativo, considera que se está autorizando el pago de algo en forma que no corresponde, para no ser solidariamente responsable con la autoridad competente que emite ese acto, pongamos a nivel local el intendente, a nivel provincial el gobernador, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tiene que formular objeción. Y si la autoridad que tiene que decidir quiere permanecer o reiterar esa decisión, saca lo que se denomina, que también es un acto administrativo, decreto por insistencia o bajo insistencia. Quiere decir que pese a la objeción de la contaduría o del contador, el intendente, el gobernador, deciden hacer ese gasto, esa inversión, esa obra, ese empréstito, lo que fuere, independientemente. Pero el contador, en ese caso, si surge una eventual responsabilidad por esa erogación, ya no es solidariamente responsable con el emisor del acto. El intendente o el gobernador quedan solos frente a esa decisión. ¿Me explico? No hay solidaridad. Si no formulara esa objeción, y eso es objeto, digamos, de observación en el juicio de cuentas, ante el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, entonces sí existe solidaridad por todas esas, no solamente los funcionarios intervinientes, sino fundamentalmente el intendente y el contador, por la firma de todas esas cosas. De manera que se mandan, sí se aplican multas, existe delegación del Tribunal de Cuentas en todas las ciudades más importantes, de manera que hay un control, digamos, represivo, porque es ex post, a posteriori del gasto, que tiene raigambre constitucional y que se lleva a cabo, y que de hecho ha involucrado muchas veces a personas aún de carrera y le ha aplicado sanciones de multa, o sea, sanciones de carácter pecuniario. Es decir, a veces pareciera que no pasa nada, pero para el personal de carrera que está y que interviene en una licitación o que está en la dirección de presupuesto o que estuvo a su cargo algo que consideran que está mal, las multas se le imponen. Es decir, por darles un ejemplo, en un momento dado se efectuaron 2 llamados a licitación privada y el Tribunal de Cuentas, o sea, eso provenía de la dependencia que en ese momento licitaba, que era suministros. Decidieron efectuar 2 llamados a licitación privada en fechas distintas, pero para la compra de las mismas cosas. Y el Tribunal de Cuentas consideró que era
que correspondía una sola licitación pública por el total y que se había desdoblado para obviar el procedimiento de la licitación pública. En consecuencia, le impuso una sanción pecuniaria al jefe de suministro por haber desdoblado en su interpretación una licitación. Con lo cual, bueno, a veces en la realidad se producen estas cosas, no crean que todo queda absolutamente impune. Lo que pasa es que hay cosas mucho más gravosas que traen consecuencias más gravosas y a veces no pasa nada. Entonces, el común de la gente cree que todo el empleado sale indemne y que nunca pasa nada. Y bueno, hay de todo, hay de todo. Administrativo, las administraciones, los distintos periodos y etapas, no es fácil. Bien. Bueno, nos fuimos tanto que hablamos mucho ya del contrato de empleo público, que en definitiva queda claro ya en doctrina y de acuerdo al propio Código Contencioso Administrativo, que es un típico contrato administrativo. No hay duda sobre su naturaleza jurídica, porque antes se discutía si era de carácter unilateral en su principio y bilateral en su perfección, o bien era una relación de carácter estatutario, o si era un contrato administrativo. Definitivamente no tenemos duda de que se configura un verdadero y típico contrato administrativo, que después lo vamos a ver en su naturaleza, en sus derechos, en sus obligaciones, y que abre la vía del proceso sumario de legitimidad y de empleo público como una parte o un capítulo especial dentro del proceso contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires, al cual nos vamos a referir más especialmente, porque a nivel nacional ustedes saben que no existe un código procesal contencioso administrativo. Esto es algo conceptual que tienen que tener en cuenta. Ustedes saben que de acuerdo a la Constitución, toda la materia que es de procedimiento y de proceso quedó en manos de las provincias. No lo delegaron en el Congreso de la Nación. En consecuencia va a haber tantas normas de procedimiento como de proceso, cuantas jurisdicciones provinciales existan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está incorporado entre las personas ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que además el derecho público al cual pertenece esta rama del derecho también es esencialmente local, con lo cual van a regir disposiciones. Puede que un municipio dicte una ordenanza respecto de una norma de preservación, una norma urbanística, y otro municipio dicte otra, o una provincia tenga una ley de contrato de empleo público o una comuna tenga determinada disposición y otra no. Por eso les hablaba de la triple y hasta la cuádruple imposición normativa, producto del régimen federal de gobierno y de estas atribuciones de derecho público que son locales, sumadas a las de proceso y procedimiento que las provincias se reservaron y no delegaron en el Congreso. En consecuencia, en el ámbito de la administración pública nacional, la ley de procedimientos, la 19.549, vamos a ver a medida que avanzamos que en los últimos artículos va a contener normas que hablan de la impugnación judicial de los actos administrativos. ¿Por qué hizo esto el legislador en su momento? Precisamente porque en el ordenamiento federal no existe un código contencioso administrativo como sí existen en las provincias. La provincia de Buenos Aires fue la primera en tenerlo, con el Código Varela ya derogado hoy, de 1905. Ahora bien, que no tenga código no significa que no exista fuero y que no existan causas contencioso-administrativas. Ahora más que nunca escuchan hablar del derecho administrativo, que fue el juzgado contencioso administrativo en la federal, que por su naturaleza corresponde a la competencia, etc. Ese fuero contencioso administrativo que no existía en la provincia de Buenos Aires, porque era competencia originaria y exclusiva de la Suprema Corte, y que sí existe a partir del año 2003 con su puesta en vigencia, siempre existió en el ordenamiento nacional. Lo que pasa es que no hay código de forma, código contencioso que
condense toda la materia procesal administrativa. Esto tampoco significa que no existan acciones específicas. Hay acciones, distintos tipos de acciones, que se encuentran en regulaciones dispersas dentro del ordenamiento nacional, y que yo tendré que ver si lo que voy a impugnar es una relación proveniente de un ente descentralizado, o si no es un ente descentralizado, cuál es la naturaleza jurídica, ver cuál normativa sigo en el ámbito específico de ese ente, si hay una norma específica, o me debo guiarme por la supletoria, que es la 19.549, y luego ver, ¿no es cierto?, qué vías de impugnación judicial me acuerdan, qué plazo. En ausencia de ese código, la Ley Nacional de Procedimiento establece en sus últimos capítulos normas que son más bien de proceso que de procedimiento, en ausencia de codificación. ¿Está claro? Entonces, no hay que confundir. Fuero hay, materia contencioso administrativa hay, lo que no existe a nivel nacional es un código que condense todas las opciones o pretensiones que pueden plantearse. Eso está disperso a través de distintas regulaciones, según de quién provenga la decisión, tendré que ver cómo llego a esa actuación judicial del fuero contencioso administrativo, a través de qué acción o pretensión resulta admisible. En cambio, en las provincias tenemos una norma de procedimiento, hay procedimientos especiales que tienen una normativa específica, y luego tenemos código. Ese código condensa toda la materia procesal administrativa, está codificada. Esta es la diferencia. Fuero ahora existe en ambas. Código existía antes en la provincia y no había fuero. Ahora tenemos código y tenemos fuero. En el ámbito federal siempre existió fuero, pero no hay código, y sigue sin existir código. Pero sí hay acciones, porque si no, directamente nadie podría pedir la revisión o la anulación de un acto de sede judicial. Es impensado eso. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿qué es lo que implica codificación? La condensación en un cuerpo único de todas las normas procesales. Pero bueno, sobre la materia procesal administrativa les quiero decir que yo no sé qué pasó con mi contraseña, pero hace 2 días que no puedo ingresar al sitio donde normalmente les escribo. Y también todo el material que yo dejé sobre la materia procesal administrativa, yo creo directamente que me lo han sacado, porque no lo veo. Es una consulta, porque justamente recién estaba pensando, respecto a la ley de procedimiento administrativo, saña todas las, digamos, saña no, digamos, contempla todos los escenarios que requiere hoy en día el fuero para funcionar, digamos, con la ley de ese momento, más los decretos que podamos encontrar. ¿A qué te referís? ¿A la ley No, nacional? como usted dice que no hay un código que se encuentre, digamos, en el ámbito nacional. No, establece unas normativas básicas. Ustedes tienen que Yo tengo partir. la ley y la he leído y es bastante corta, tiene algunas otras cosas, bueno, Sí, realmente, pero no te olvides que está el decreto reglamentario, que sí, es el un decreto ejemplo reglamentario de decía el reglamento autónomo, y es donde están todos los recursos. Los recursos no están regulados en la ley, están en el decreto reglamentario, y además hay un texto ordenado del año 2017. Ahora, lo que ustedes tienen que ver es que esa ley en realidad es una ley de carácter supletorio. ¿Qué significa? Que si existiere en determinado instituto, estructura administrativa, organismo o ente descentralizado una normativa de procedimiento específico, en primer lugar tenemos que ir a la norma específica que regula esa situación. Por ejemplo, en materia de empleo público, si el empleo público establece un régimen disciplinario específico y dice frente a la sanción, usted puede interponer tal o cual recurso, tengo que ir en primer lugar a esa ley. Ahora, si esa ley no lo prevé y me reenvía, lo que implican estas leyes básicas es que son leyes supletorias, es decir, que a falta de una regulación expresa, específica o especial, son de aplicación en todo lo que no está previsto, directamente es de aplicación esta ley a nivel nacional, esta aplicación a nivel provincial, esta ordenanza a nivel local, como norma de procedimiento. Ahora, si se trata de un procedimiento especial que tiene una normativa específica que regula
los plazos, los recursos que puedo interponer, ante quién debo interponerlo, en primer lugar tengo que ir a esa normativa. Para lo que no esté previsto y la norma me habilita el reenvío, la supletoriedad implica entonces la aplicación de estas otras normas que actúan con ese carácter supletorio y general. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esto porque sobre todo los procedimientos especiales existen en materia de empleo público, en materia tributaria, ¿sí? A veces, por ejemplo, a nivel local, la ordenanza fiscal es la que fija y determina los hechos imponibles, la configuración de esos hechos imponibles, quiénes son contribuyentes, y ahí establece qué recursos se pueden interponer, y a veces tienen hasta una denominación distinta a la regulación de la ordenanza 267 o de la ley 7647 en provincia. Si estoy en el ámbito provincial, obviamente tendré que ir al Código Fiscal o al procedimiento tributario en el orden nacional, de las cuales estas normas de procedimiento actúan con carácter supletorio. Reitero, por ejemplo, la ley de procedimiento tributario a nivel nacional dice que para todo lo que no está previsto dentro de ese procedimiento va a ser de aplicación la ley 19.549 a nivel nacional. Entonces, básicamente nos va dando una estructura, ¿no es cierto?, de competencia, de excusación, de recusación, de requisitos del acto, de nulidades. Por eso a vos te parece corta, pero en realidad está dando los lineamientos generales de un procedimiento que se realiza y tramita tendiente a obtener la decisión de la administración, pero después en su decreto reglamentario establece todos los mecanismos de impugnación. Y reitero, si en una No, materia... digo, me parecía corta para la importancia que No, pero después tenés tenía. en la ley de consumidores y usuarios. En materia de consumidores y usuarios tenés una ley a nivel nacional, una ley a nivel provincial, y tenés que fijarte qué recursos te habilita la ley, y además, en el caso de la provincia, saber que esa ley, que es la 13.133, habilita la competencia del contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires. Y Sí. también en materia medioambiental. En materia medioambiental ha quedado claro que tiene que ser regulada por el derecho administrativo de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación, de tal forma que toda la materia medioambiental está incluida aún en las normativas contravencionales. En la ley 8751 de la provincia ha añadido artículos enteros de tipificación de faltas o contravenciones en materia medioambiental, y de todas esas sanciones que en realidad una vez efectuadas por las autoridades que son de carácter administrativo, si me veo afectado y quiero una revisión judicial, por más que diga la palabra fallo, no es un fallo de naturaleza jurisdiccional, porque no son propios del Poder Judicial, es un acto administrativo emitido por un juez de falta en ejercicio de esa función cuasi, si queremos llamarlo, jurisdiccional en materia contravencional. Y queda una vía de apelación. En el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de los consumidores y usuarios en materia medioambiental sí va el contencioso administrativo, pero el resto de las faltas o contravenciones en otras materias, la apelación es ante el juzgado correccional en turno. Eso no fue modificado, no fue llevado al terreno de la materia contencioso administrativa. En materia medioambiental... Bueno, doctora, pero respecto a lo que está hablando me surge algo interesante, porque por ejemplo yo hace poco di Derecho al Consumidor y se habla, por ejemplo, de que, estoy seguro de que las dos acciones son autónomas, la civil y la que uno puede iniciar en la OMIC, que después puede ser apelada frente al contencioso administrativo. Por eso también me surgió la duda, porque ambas son válidas y no se contraponen, ¿o no? De alguna manera. No se contraponen, porque en un caso lo que yo puedo plantear va a ser la legitimidad o no de la decisión que se adopte administrativamente. En el fuero civil, por ahí, lo que puedo estar planteando es un resarcimiento de tipo pecuniario, por ejemplo. Es decir, algo que produce un daño ambiental. ¿Dónde voy? Bueno, con respecto a la decisión que genere determinada autoridad de aplicación, obviamente la materia medioambiental me conduce también al contencioso administrativo.
Ahora, ¿puede existir alguna acción resarcitoria autónoma civil a posteriori del reconocimiento de la ilegitimidad de esa decisión? Que podría eventualmente plantearla en sede civil, que me autorice la ley, porque la ley contiene muchos vericuetos, la de medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial, por la progresividad de las sanciones, las multas, todo ese tipo de cosas. Pero en principio el fuero competente para decir si las decisiones adoptadas por la autoridad de aplicación son legítimas o no, eso es competencia del contencioso administrativo. La propia ley lo reenvía. Ahora, la estructura de nuestro Código Contencioso Administrativo es una estructura de un juicio ordinario y ciertos procedimientos especiales. Si yo lo único que quiero en primera instancia es que se declare la ilegitimidad de una decisión, puedo optar por un juicio más abreviado, que sería el sumario del proceso civil y comercial. Pero voy a obtener nada más que me declaren si es legítimo o ilegítimo. Obviamente, si lo declaran legítimo, yo no tengo derecho al resarcimiento de ningún daño y perjuicio, porque va a carecer de causa. Pero si lo llegasen a declarar ilegítimo esa decisión, yo tengo la posibilidad de ejercer después el pedido de indemnización de daños y perjuicios en sede del contencioso administrativo. Si elegí la vía corta abreviada del proceso sumario de legitimidad, si elegí el juicio ordinario, puedo plantear todas las pretensiones porque es una acción plena de jurisdicción. Bueno, pero ya nos fuimos a procedimientos especiales y procesos, que en definitiva eso ya lo vamos a ver más adelante. Específicamente yo hoy quería hablarles de una de las manifestaciones, me bajó la silla, mientras no me cae, de la actividad administrativa. Habíamos dicho entonces ya, ¿quieren preguntar algo? ¿Algo más? ¿Alguna duda? Hasta donde llegamos, formalmente, de los temas anteriores. En realidad no profesora, no de los temas, sino que no me queda claro que ya falta tan poco para el parcial, hasta qué bolilla abarca. No. Mire, a mí tampoco me queda claro qué modalidad va a ser, porque sinceramente no tengo nada en claro. Porque la última, yo tengo que contestarle al subsecretario académico y por lo que yo interpreto, los exámenes tienen que ser presenciales. Que no es lo que sucedió el año pasado. Doctora, igual le aclaro que hay cátedras, por ejemplo, derechos reales, que la toman virtual y lo toman virtual y oral, por ejemplo, y eligen la modalidad, bajo el argumento de que no se puede obligar a asistir. Así que depende de la cátedra. Y otras materias como derecho laboral toman presencial la misma examen oral. No sí, sé yo les digo sinceramente, en virtud de todos los antecedentes del año pasado, y por mi propia naturaleza, yo prefiero la presencialidad. Pero reconozco que este examen en este momento está cayendo en una situación bastante, de pico bastante pronunciado. Con lo cual, bueno, tengo que optar por alguna modalidad, porque en mi caso, obviamente yo no estoy obligada a la presencialidad por ser persona de riesgo, con lo cual tendría que consultar quién sería a cargo, si lo toma en forma presencial, quién sería la persona que queda a cargo. El cuento en esta comisión se rinde por comisiones, y en esta comisión solamente hay un auxiliar docente que puede tener buena voluntad y tomarlo, pero bueno, puede decir no me corresponde a mí, porque en realidad quien toma los exámenes es el profesor adjunto y el titular. Con lo cual, bueno, quedé a la espera. ¿No toma más, doctora? ¿El doctor Hutchison no toma exámenes en la facultad? Hace tiempo, ¿no? Por Badab, imagino. Por Badab. Hace un tiempo que no lo veo.
El doctor Hutchinson en realidad hace mucho tiempo que decidió presentar su renuncia, pero no se lo aceptan, así que desconozco si su situación es como profesor emérito o sigue estando, pero prácticamente creo que su prestigio hace que permanezca como titular de la cátedra, además de haber concursado oportunamente, ¿no? Más allá Sí, pues, de... además de acá, yo Más estuve allá viendo, de su presencia, lo que sí les puedo decir es que durante muchísimos años, o sea, todos los exámenes, prácticamente él ha venido a algún par de exámenes a acompañarnos, pero prácticamente los hemos tomado los adjuntos y más aún los parciales. Y las equivalencias de los programas durante años lo he hecho yo, por ser la adjunta, digamos, en primer grado en relación al concurso. No sé por qué, quién había dicho, quién me autorizó, tal vez el doctor Hutchinson dijo, tiene que ser esta persona la que lo vea. Durante años efectué ese trabajo, que bueno, está un poquito más allá del punto, pero bueno, ahora no sé, creo que no hay más equivalencia, no me llaman, debe ser que creen que ya me jubilé yo también. Pero bueno, a veces ha dado clases virtuales y también existen videos del doctor Hutchinson. por eso le pregunté, porque los vi que están subidos en el campus y Lo subió el doctor Pesia, como también subió otros videos que yo no lo hubiera subido, pero bueno, lo subió por su cuenta. No del doctor Hutchinson, sino de otras personas. En definitiva, el año pasado tuvimos también esa situación que como yo no accedía tan fácilmente al campus, muchas veces lo que hacía era hacer el trabajo escrito y se lo pasaba directamente al doctor Pesia para que lo integrara. De hecho, si ustedes ven el encabezamiento, hay uno que habla de función administrativa, y bueno, tal como ese, un montón de tareas y de trabajos escritos sobre las clases se lo derivaba vía correo electrónico en el entendimiento de que eso iba a estar incorporado. Y de pronto veo que nada de eso había estado incorporado y bueno, no me resultó del todo clara la situación. Y vi, sí, la existencia de otros videos, de otros audios, pero hay cosas que pasan, que suceden, ¿no? Entonces, este año, bueno, ya había empezado el año pasado a dar clases por Zoom en el otro cuatrimestre, hice también un par de clases y de anotaciones, pero en el sitio donde yo he adjuntado archivos, yo no sé quién depuró el campus, pero yo no los encuentro, no quedaron. Y yo les puedo asegurar que dejé sobre procedimientos especiales, sobre poder de policía, sobre recursos, sobre nulidades, sobre la materia procesal administrativa, prácticamente es el código comentado, pero comentado por mí. Si no está registrado, no está inscrito, no sé, se lo habrán llevado, alguno lo habrá registrado su nombre. ¿Qué quieren que les diga? No está, yo no lo veo. Y yo lo agregué íntegro el año pasado de buena fe. Toda la materia procesal administrativa de la provincia de Buenos Aires comentada. La verdad lástima, es porque que sería digamos, hoy no se consigue. Yo fui a librerías y compré una ley de procedimiento administrativo comentada, pero hay dos, no hay más que eso, a la venta y por internet no hay mucho. Eso hubiera estado bueno realmente, porque no es que tenés un montón de cosas, la de Hutchinson no se consigue, después tenés los manuales, pero no es la ley comentada, y las dos leyes comentadas que hay no son de autores conocidos. sí, yo la verdad, yo ya les comenté, es una asignatura pendiente, porque con todas las cosas que fui dando, incluso gráficos de recursos, que en el centro de impresiones fueron pasando año por año y yo lo iba actualizando, debí a lo mejor arriesgarme a hacer una tentativa. O sea, lo único que participé en la cátedra es en la ley comentada del proceso contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires, que ahí sí nos congregó el doctor Hutchinson y bueno, y a través de editoriales que él está en contacto, obviamente se publicó. Nosotros por ahí no tenemos llegada, en Mar del Plata estamos un poquito así, medio como que no tenemos llegada a ciertas cosas, más allá
que a veces sí se produce cierto reconocimiento, pero bueno. En definitiva, lo cierto y concreto es que yo dejé mucho material escrito, que me dediqué a estudiar y escribir, y no lo encuentro volcado en el campus. Entonces, bueno, voy a tratar de decirlo en estas reuniones, sin perjuicio de acercarles algún archivo que tenga disponible, porque incluso subí archivos privados, y no los encuentro. Así que, no sé, díganme si ustedes rastreando el sitio avisos se encuentran algo. Yo le querría preguntar, porque en realidad en el campus tiene videos más que nada, hay un pequeño cuadro que yo estuve viendo de lo que es las cuestiones de procedimiento administrativo, que compara más que nada los recursos, las cuestiones. Está muy bien explicado, está bueno, pero no hay mucho más. Estudiamos de la ley, digamos, qué nos basamos, hasta qué tema leemos. Yo para Pueden hacer tener todas un manual básico que, bueno, tiene más, sobre todo a nivel nacional, por ahí no tienen el régimen cotejado a nivel provincial y municipal, pero de Balbín, o algún tratado de Gordillo. Yo he conseguido, estuve buscando, tengo estos dos. Tengo el de Balbín y tengo la ley comentada que conseguí de procedimiento administrativo. Es lo que estoy usando para Está estudiar. bien, Y de está ahí bien, es está bastante bien. amplio, pero yo pregunto para, viste, si agregar algún tema en particular, que haya alguna postura o algo. Después, obviamente, Casañi era la otra opción, pero era el triple caro. O sea, por esas cuestiones también. Sí, Si pudiera- Casaña también tiene tratado y tiene también de la intervención en la economía, algunos temitas que tienen que ver con las actividades de fomento y todo eso está bien explicado ahí en Casaña. Bueno, no quiero hablar más porque todo esto queda grabado. Lo cierto es que yo dejé mucho material y ahora no lo encuentro en el sitio donde ustedes podrían estar leyendo eso. Así que quiero desarrollar el tema que lo vas a encontrar ahí en los comentarios de la ley de procedimiento, que lo vas a poder escuchar seguramente del video del doctor Hutchinson mucho mejor que yo, pero que en definitiva tiene que ver con la expresión del ejercicio de esa función administrativa, que es el acto administrativo, una noción y un concepto bien grande, lo suficientemente importante. Lo llamamos decreto, Profe, llamamos resolución, sí. entonces no hay un tema específico hasta dónde estudiar, no está definido todavía, hasta qué unidad. Sí, la unidad, el número en este momento, no recuerdo de bolilla, pero normalmente en el primer bimestre abarca hasta los contratos en general, el régimen de los contratos administrativos. Los contratos en particular, cuando empiezan a desarrollar contratos de empleo público, de concesión de obra pública, todos esos entran en el segundo bimestre. De ahí en adelante es el segundo bimestre. Y toda la parte de introducción, de fuentes de competencia, de organización administrativa, de actos, de nulidades y de contratos en general, el régimen exorbitante del contrato, todo eso entra en el primer bimestre. El examen va a ser el 23. Yo trataré de que me solucionen el tema de la contraseña porque me rechaza cada rato y no sé dónde me mandan, no puedo ingresar en el sitio aviso. La contraseña que tenemos nosotros, doctora, es nuestro mail, nuestro documento, es como muy simple. No sé si usted tendrá una particular, pero nosotros para ingresar al campo los bajan. No, a mí me exigen una contraseña alfanumérica que yo la puse, no la cambié, pero no me dice datos erróneos y no puedo ingresar. Entonces voy a tener que volver a requerir el cambio de contraseña. Sí, si no pruebe con el documento, capaz que con eso entra. A mí me pasó lo mismo y entré con mis datos del documento y eso. Perdón, Claro. se actualizó con el nuevo campus, cuando el año pasado, a mitad de año, se actualizó el campus y este año también, se actualizaron todas las cuestiones, se cambiaron de oficio. Pero yo, toda esta parte que te digo, pertenece al segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre yo ingresaba y hasta la semana pasada ingresaba con mi contraseña. Esto es hace 2 días que tengo este inconveniente.
No sé a qué se debe. Bueno, voy a pedir el restablecimiento de la contraseña para ver si existe algún error. Es raro porque, bueno, uno tiene tantos números en la cabeza que por ahí estoy poniendo una contraseña que no es la que corresponde y me estoy haciendo más drama del que es. Pero pediré una nueva y ahí avisaré. Pero hasta, por eso que les digo, hasta hace poco yo estuve mirando ese sitio y en el sitio ese lo que veo es función administrativa, el video de Hutchinson y ciertos temas y PowerPoint que dejó el doctor Pesia. Pero los temas que yo subí en archivos, yo no los encontré. Con lo cual, cuando hicieron la limpieza del campus, es probable que hayan hecho una nueva limpieza y barrieron algunas cosas que puse. ¿Qué sé yo? ¿Qué quieren que les diga? No sé, trataré de buscarlo en mis archivos privados para ver si se las puedo volver a subir. Porque de otra forma no tengo más que explicándole. Bueno, vayamos a lo concreto. El acto entonces administrativo es un acto jurídico. Por lo tanto, no hay una definición en este caso de origen legal, pero sí un concepto, una definición. Podríamos decir que el acto administrativo es una declaración unilateral dictada en el ejercicio de la función administrativa destinada a producir efectos jurídicos inmediatos y directos de alcance singular o individual. Reitero, declaración unilateral dictada en ejercicio de función administrativa, porque vimos que el acto administrativo, la función administrativa no es ejercida solamente por el Estado, sino también por entes descentralizados, sino también por personas de derecho público no estatal, por personas humanas como sustitutos administrativos, en el caso de los concesionarios. Por lo tanto, esta noción amplia, con el concepto que les estoy dando de acto administrativo, trata de compadecerse de alguna manera con esta noción también amplia de función administrativa. Por lo tanto, dictada en ejercicio de función administrativa, tendiente a producir, si es un acto jurídico, obviamente producir efectos jurídicos, y esos van a ser de alcance individual. Partiendo de esta definición, más allá de lo que ustedes pueden leer en todas los audios que van a estar mejor explicados, los videos del Dr. Hutchinson, las leyes comentadas, ¿cuál es mi idea? Que yo parto de este concepto para que aúnen los restantes que se refieren a la actividad administrativa. Cuando en esta definición digo declaración, ¿qué significa declaración? Es un proceso de carácter intelectivo. Y ahí encuentro la distinción entre el acto administrativo y el hecho administrativo. El hecho administrativo siempre es un comportamiento material. ¿Me explicó? Es llevar al terreno de lo práctico, de lo fáctico, aquello que previamente decido. La decisión, que se puede traducir en un decreto, en una decisión, en una resolución, según la estructura jurisdiccional donde me encuentre y sea el órgano emisor competente de ese acto administrativo, implica un proceso intelectivo donde la administración o quien sea el que emite ese acto está teniendo en cuenta todos los antecedentes fácticos y jurídicos que van a justificar la emisión de esa decisión administrativa. En esta primera palabra, entonces, declaración, tengan en cuenta que al ser un proceso intelectivo está marcando la diferencia con el comportamiento material, que es el hecho administrativo. Para dar un ejemplo práctico, una resolución de la FIP que ordena la clausura de un local frente a un incumplimiento de carácter tributario, como un accesorio al local donde se produce esta infracción a la normativa. La decisión previa al acto administrativo sería la resolución de la FIP que dispone que se clausure tal local ubicado en tal lugar, bla, 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 en virtud, obviamente, de un considerando que debe reunir todos los fundamentos de hecho y de derecho que justifican o que dan lugar a esa clausura. Ahora bien, ¿cómo hago efectivo eso? Ahí ya paso al terreno de lo fáctico, ahí paso al terreno lícito de los hechos administrativos. Es el hecho administrativo el comportamiento material de la administración. En este caso en particular va un inspector
como puede ser en materia tributaria, como puede ser en materia contravencional por alguna otra causa. Va al inspector y en virtud del acto que lo sustenta, coloca la faja de clausura. Eso no es un acto, es un comportamiento material. Eso es el hecho administrativo. ¿Estamos? Así como el hecho administrativo es lícito, podemos aunar a esto una situación ilícita, que es cuando no se produce esta secuencia. Es decir, en ausencia de acto, el inspector va por su cuenta, sin ningún acto que lo sustente, y coloca una faja de clausura. Es un comportamiento ilícito y eso se denomina vía de hecho administrativo, que ustedes verán en los artículos 9 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que afecta derechos y garantías constitucionales y que también puede darse no solamente en el caso de ausencia del acto administrativo, sino también en el caso de la existencia de un acto administrativo que está siendo objeto de tratamiento de un recurso al cual excepcionalmente, digo, porque normalmente no tienen efecto suspensivo, pero suponiendo que se le haya dado efecto suspensivo a la interposición de ese recurso, ese acto no está firme y no obstante eso va alguien y clausura ese local. En cualquiera de esas situaciones es una vía de hecho administrativa que como tal es siempre un comportamiento ilícito de la administración. Hasta aquí estamos partiendo de este concepto: declaración, proceso intelectivo, acto. Opuesto, comportamiento material que lleva a cabo esto previamente decidido en la secuencia natural, lógica, normal, porque ¿para qué voy a emitir un decreto y una resolución? ¿Para dejarlo dentro de un cajón sin notificar y sin exigir su cumplimiento, sin ejecutoriar esa decisión? No, normalmente se exige su cumplimiento y si no se cumple, también la administración dispone de medios, de ser administrativo, de ser judicial, para hacer efectivo. Entonces pasamos al terreno lícito de los hechos administrativos. Pero si ese comportamiento material se produce en ausencia de acto o con un acto que está suspendido en sus efectos por la interposición de un recurso, violentando derechos y garantías constitucionales, ya no estamos en el terreno de lo que es conforme al ordenamiento jurídico y en consecuencia es un accionar ilícito de la administración y como tal se denominan vías de hecho administrativas. Estas vías de hecho administrativas son susceptibles de pedir su cesación, su cese, también en el fuero contencioso administrativo a partir del momento que se toma conocimiento de las mismas. Oportunamente veremos, pero también es una de las pretensiones que se pueden incoar en el proceso contencioso administrativo. Entonces, partiendo de este concepto, ya distinguimos el acto del hecho y el hecho también de las vías de hecho. Prosiguiendo, dijimos que es en el ejercicio de la función administrativa destinado a producir efectos jurídicos inmediatos y directos. Y aquí vamos a establecer la distinción entre acto administrativo y otros actos de la administración que no reúnen el carácter de acto administrativo, a saber, determinados dictámenes, los dictámenes jurídico-legales o los dictámenes de carácter contable. Son actos de la administración, pero no son actos administrativos. Y erróneamente, a veces la administración los notifica, pero no son notificables precisamente por no ser actos administrativos. Son pareceres u opiniones provenientes de los órganos idóneos en sus respectivas competencias. Ahora bien, en algunos casos, esos dictámenes que implican la expresión de una opinión respecto de un objeto sujeto a intervención de un órgano letrado, por ejemplo, a diferencia de un informe que lo único que dice es lo que surge de la documentación o de los archivos, el dictamen implica un parecer, una opinión, donde se aconseja una cosa u otra. En algunos supuestos son requisitos de validez del procedimiento y son de carácter obligatorio, es decir, obligatorio que exista ese dictamen. Por ejemplo, cuando veamos la parte recursiva, en el caso del recurso jerárquico a nivel nacional, la ley está previendo como requisito
de validez de la resolución de ese recurso jerárquico la existencia de un dictamen jurídico obligatorio previo. Quiere decir que si el recurso jerárquico se resuelve sin la existencia de ese dictamen que es obligatorio, será nula la decisión que se adopte. Pero obligatoriedad no significa lo mismo que vinculancia. Un dictamen puede resultar obligatorio para la validez del procedimiento, pero no necesariamente, que es lo que sucede como principio regla, vinculante en el sentido que la autoridad que tenga que resolver deba resolver en concordancia con lo que le aconsejan en ese dictamen. Ya les di el ejemplo de cómo puede apartarse el contador diciendo objeto esto y el intendente insistir mediante un decreto de insistencia e igualmente emite el acto administrativo. ¿Esto qué supone? Que entonces estos actos de la administración solamente van a producir efectos mediatos e indirectos en la medida en que sean receptados, es decir, que el órgano que emite el acto con competencia para emitir ese acto tome los fundamentos de ese dictamen y los haga propios, los incluya y los integre en el cuerpo de ese acto administrativo. Entonces, mediata e indirectamente por esa vía, ese dictamen va a producir efectos, pero no en sí, en forma autónoma. Y tampoco va a producir efecto alguno si en realidad quien resuelve apartándose, cosa que es factible que lo haga, es posible, pero va a tener que redoblar los fundamentos porque se está apartando de los fundamentos que le dan organismos cuya idoneidad técnica es muy específica. En consecuencia, si decide apartarse, tiene que encontrar fundamentos suficientes y bastante, porque sabe que quien resuelve de esta manera no va a encontrar un apoyo o un sustento en los organismos técnicos. Entonces, distinción. El acto administrativo es una especie dentro del género de los actos de la administración. Los actos de la administración son más, pero no todos están destinados a producir estos efectos jurídicos directos e inmediatos que produce el acto administrativo, que debe ser notificado por su alcance individual. Dentro de los actos de la administración encontramos estos otros también, dictámenes. Estos no deben ser notificados, son pareceres de oficinas técnicas con idoneidad específica, que son obligatorios a veces como requisito de validez del procedimiento, pero que no son vinculantes y en consecuencia quien resuelve puede apartarse. Producirán efectos mediatos e indirectos en tanto quien resuelve en concordancia con lo aconsejado. Si se aparte, ese dictamen no produce ni siquiera efecto inmediato e indirecto. Cumplirá la validez dentro del procedimiento de su existencia como tal, en función de su obligatoriedad o no. ¿Estamos? Destinado a producir, pasado esta parte del concepto, y ya encontramos digamos, la distinción también con los actos de la administración, decimos destinado a producir efectos jurídicos inmediatos y directos de alcance individual. Perdón, y me había olvidado al principio cuando les dije declaración de carácter unilateral. Ahí en la palabrita unilateral encontramos la distinción entre el acto y el contrato, porque es de la esencia del contrato el acuerdo como mínimo entre dos partes. El acto se emite, nace unilateralmente, más allá que después de su notificación dé lugar al perfeccionamiento, a una bilateralidad, a la posibilidad de la impugnación, pero esencialmente en su origen es la emisión de esa declaración en forma unilateral por parte de quien está ejerciendo esa función administrativa. Por lo tanto, en esta segunda palabrita encuentran la distinción entre acto y contrato. Y por último, en cuanto a los efectos de alcance individual, van a encontrar la distinción entre el acto administrativo y el reglamento administrativo, que se asimila mucho, incluso la propia ley orgánica tiene introducida en el caso de las leyes orgánicas de las municipalidades en la provincia de Buenos Aires, vía modificación del Código Contencioso Administrativo, le da a las ordenanzas, que serían reglamentos, el carácter de leyes en sentido material y formal. Las asimila
a los efectos de no poder ser susceptibles de reclamos, sino vía de declaración de inconstitucionalidad o vía de un amparo. De alguna manera lo que hizo esto es no hacer efectiva la impugnación directa de las ordenanzas, al asignarle una naturaleza jurídica similar a las leyes. Si bien la Cámara Contencioso Administrativa tiene un criterio clásico y para determinadas situaciones dice la ordenanza no es una ley a los efectos de la expropiación. Sin embargo, hay otras jurisprudencias de otras cámaras que tomándose de esta modificación dice sí, bastaría una ordenanza para declarar la utilidad pública. La ley es ley en el sentido de ese acto general, abstracto, que es producto formalmente de la sanción, de acuerdo al procedimiento que establece la Constitución, de las cámaras del Congreso o de las cámaras de las legislaturas. Desde este punto de vista, formalmente el reglamento no sería lo mismo, pero desde el punto de vista material sí. ¿En qué punto coinciden? En el carácter general y abstracto. Un reglamento normalmente tiene carácter normativo, y el hecho de que diga que el acto administrativo produce alcance individual no está relacionado pura y exclusivamente a que va dirigido a un solo sujeto, solamente a esta persona. Puede ser que haya un acto administrativo, por ejemplo, de designación de un empleado público y salga a través de un decreto único, pero también puede ser el mismo caso que se dé por aprobado un concurso donde participaron muchos para distintos puestos o cargos y se emita a través de un acto colectivo que no pierde por eso su alcance individual y concreto en relación a cada uno de sus destinatarios. ¿Dónde radica la diferencia? Que yo, en un acto administrativo, lo que observo es que el destinatario de la medida está previamente determinado. Cuando yo designo a Juan López, lo puedo designar en un acto administrativo solo, o puede ser en un acto administrativo colectivo, donde apruebo un concurso y designo a Juan López, a Pedro Martínez, a Ana García, a todos los que concursaron y le voy asignando las funciones y las estructuras donde van a empezar a desempeñar funciones. En relación a cada uno de ellos, ese acto administrativo produce efectos individuales, porque los sujetos, reitero, están previamente determinados. Ahora piensen en un reglamento, piensen en una ley, para ver si de antemano esa ley o ese reglamento dice Juan López, Pedro Martínez, tomen, esta normativa es para ustedes. No, porque va dirigido, en este caso, a una pluralidad indeterminada de sujetos. Son todos los sujetos que se encuentren comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la norma. Y eso hace a su generalidad y a su carácter abstracto, tanto de la ley cuanto del reglamento. De ahí la diferencia entonces, el alcance individual del acto que no se pierde porque haya muchos, porque esos muchos están previamente determinados. ¿Sí? En cambio, se diferencia del reglamento en que este, al igual que la ley, participa de un carácter general y abstracto. No es de alcance individual. Normalmente esos reglamentos son de carácter normativo general. ¿Sí? O sea, que partiendo de este concepto ustedes tienen ya su vinculación y sus diferencias entre acto y hecho, entre hecho y vía de hecho, entre acto y contrato, entre acto administrativo y actos de la administración, donde se incluyen otras variantes que ya hemos visto que son los dictámenes, y en cuanto a los alcances de sus efectos, ese carácter individual o singular del acto, su diferencia con el reglamento administrativo como fuente del derecho administrativo. No nos está quedando tiempo. ¿Quieren formular alguna pregunta? Ahora pueden ir. O sea, mi idea era cotejar partiendo de esta noción, de este núcleo de noción que ustedes vean. Después vamos a desarrollar los requisitos esenciales de validez del acto y los caracteres del acto.
Los requisitos esenciales de validez están enumerados en la ley 19.549 en los artículos 7 y 8. En la legislación provincial, la ley 7647, vamos a encontrar los mismos requisitos por regla general, o sea, son de aplicación y son válidos estos comentarios. Lo que pasa es que la ley a nivel provincial no es tan prolija ni tiene una técnica legislativa así de carácter enumerativo como puede tener la ley nacional, entonces no van a encontrar un artículo que diga el requisito de la competencia así enumerado como está en el artículo 7. Esto no significa que estos conceptos también sean de aplicación en el procedimiento. El acto va a tener esos mismos requisitos esenciales de validez y también los mismos caracteres que vamos a analizar. Esos requisitos, reitero, los enumero y ya nos vamos porque se me están quedando dormidos. o por lo menos cansados. Imagínense que yo empecé, aparte de tareas domésticas en mi casa, hoy tuve examen en el campus de 11:30 a 13 horas. De 13:30 a 15:30 que se prolongó hasta las 16 y pico, lluvia mediante también, clase por Zoom en Ciencias Económicas. Y después 18:30 clase acá con ustedes. Cosa que hago también en la presencialidad, ojo, y me traslado, voy y vengo, hace muchos años que hago esto. Pero bueno, a veces esto que no me podía conectar, me pone nerviosa. Faltaban 5 minutos y no había conectividad y no sabía qué pasaba. Me genera, quieren que les explique, mayor, o sea, yo naturalmente no, cuando doy las clases presenciales estoy absolutamente tranquila, para mí eso es más placentero. Esto de estar pendiente, si me escuchan, me ven, si me puedo conectar, no me va a conectar, me genera como un mecanismo así de medio, pero bueno, generacionalmente nosotros hemos tratado de adaptarnos lo máximo posible a esto que no es lo común y lo habitual, porque nosotros no estudiamos por estas vías. Lo que uno quiere y pretende es que el que es más joven y maneja mejor la tecnología, también haga el esfuerzo de la respuesta adecuada en cuanto a la absorción, a la aprehensión del conocimiento. Que busque, como ya hay un compañero que veo, que buscó el libro, buscó bibliografía, que lean, que estudien, que obtengan un sentido común y un criterio propio de formación como futuros profesionales. La tecnología se la dejo para ustedes, pero ustedes devuélvanme ese algo que estoy esperando. Yo hago grandes esfuerzos por acercarme a la tecnología, ustedes hagan los esfuerzos por la devolución en cuanto al conocimiento. Es que, doctora, la universidad la hace uno, o sea, es esa la política. O sea, después, para más allá de usted o de nosotros, cada uno es un profesional en un futuro. Entonces, eso es la situación. Perdón que apague la cámara, pero justo me tenía que ir. Pero quería aclararle eso con respecto a lo que dijo. Me parece que cada uno la hace y que si uno compra o estudia o busca material o lo que sea, lo busca para uno y para, más allá de aprobar, de aprender. Me parece perfecto que pienses así. Mira, la universidad, cada cual la carrera la va haciendo como puede, porque también se está en una edad donde mucha gente trabaja, hay gente que trabaja y otra gente que no, hay gente que dispone de la posibilidad de comprar y otros que tienen que manejarse de otra forma. Hoy por hoy más mecanismos de acceso a la información que los que disponíamos nosotros, que por ahí fotocopiábamos, por ahí fichábamos cosas, porque no había otra alternativa, no había bibliografía suficiente acá. O sea, era más dificultoso, no eran exámenes parciales, eran finales libres prácticamente, con lo cual íbamos a los libros. En los apuntes, algunos estudiaban por apuntes, pero el que realmente, como vos decís, quería aprender y saber de una materia, iba a la búsqueda de un libro, de un tratado, porque algunos decían, bueno, es un principio del raquitismo profesional, digamos. Uno puede aprobar una materia,
estudiando por un apunte, uno sabe lo que está haciendo, si eso le va a servir o no le va a servir. Si le sirve para pasar y aprobar y eso es solamente lo que le interesa, no hay peor que sentirse uno responsable de eso. Sí, ahora, sí, a mí me gusta algo y lo hago por vocación, me tiene que interesar la búsqueda de material, de distintas opiniones, no quedarme con una opinión única, puede haber otra doctrina, otro autor que trate este tema y a lo mejor me saca la duda que yo misma te estoy generando, porque a lo mejor no coincidís con lo que yo digo y buscas algún otro fundamento en otro lado. Eso hace la formación. Y desde ese punto de vista uno no tiene por qué estar mirando a los costados cómo va uno, si va más adelante o más atrás. O cada cual en la universidad hace la carrera a su manera, que es de alguna manera estoy diciendo lo que vos decís. Como puede, con las herramientas que tiene, que va a llegar en el momento en que pueda llegar, según sus condiciones, según sus características, su situación, su entorno. Entonces hay múltiples circunstancias que hacen que a veces se puede aprobar un examen y eso no significa que necesariamente se sepa la materia, y otras veces se estudia y por X circunstancias no se pudo demostrar en ese momento el nivel de conocimiento necesario para aprobarla. Entonces, tener sentido común, saber para qué lado la biblioteca o del lugar tecnológico, en este caso digital, cuando ustedes ejerzan, tengo que ir, es lo esencial. Y eso es lo menos común. Tener sentido común es el menos común de los sentidos, pero es lo único que nos puede orientar dentro de una cosa que el apego a un texto único. Cuando nos apegamos solamente a una síntesis, al PowerPoint, a esto así chiquitito, y es probable que el nivel de lo que yo pueda demostrar que sé de ese tema y convencerme a mí mismo respecto a lo que estudié, también sea así de mínimo. En cambio, la fluidez, la solidez que me da el poder haber leído este autor o haber confrontado con este otro, a ver si piensa lo mismo, si me convence o no, si me parece. Y eso es muy bueno porque nos ayuda a tener una mayor amplitud, a abrir la cabecita. Con esto le estoy diciendo que yo les puedo dar las orientaciones y las bibliografías, pero ustedes pueden tener, hay cosas que son sí o sí porque lo dice la ley, y lo dice, es el derecho positivo y es lo que rige, con lo cual no lo podemos modificar. Ahora, si una redacción es ambigua y puede surgir una interpretación distinta en la medida en que esté fundado lo que dicen, no resultar coincidente con lo que uno personalmente cree, eso no va a ser motivo de desaprobación. Desde ese punto de vista existe una absoluta libertad y la bibliografía es sugerida, es recomendada. Así que bueno, me parece muy bien lo que pensás y cómo actuás, y espero que sea más generalizado ese sentido. En cuanto a los requisitos, les estaba diciendo, se los enuncio y con esto ya dejo el desarrollo para la próxima clase y voy a definir ya en la semana entrante la modalidad y se las voy a comunicar. Voy a hablar previamente con el doctor Pesia y voy a hablar con el doctor Vegue, porque también este pedido fue previo a estas restricciones que surgieron ahora, con lo cual no sé si va a mantener eso o va a permitir, ustedes ya lo saben, la libertad. Con lo cual es probable que sea vía campus en la medida en que pueda tener acceso al campus. Es probable que elija una modalidad de casos o de situaciones donde por ahí pueden existir distintas posibilidades u opciones a elegir para resolver determinadas cuestiones o preguntas que se les formulen, pero una sola respuesta correcta. ¿Estamos? Sí.
multiplicidad de opciones, pero la elección debe recaer en la respuesta correcta. Para lo cual me voy a remitir, por supuesto, a situaciones concretas y específicas que se encuentran reguladas en los ordenamientos jurídicos. No van a ser cosas que necesiten demasiado, ni tan arduas, simplemente interpretarlas. Yo la modalidad la voy a publicar, y si no tengo acceso la semana que viene, de todos modos, la próxima clase yo me comprometo, y si no, que se lo hago llegar a través del doctor Pecia la modalidad antes del 23 de abril. Pero es muy probable que opte por esto último si es que la subsecretaría académica no formula ninguna objeción. Aunque dejo a salvo que criterio personal, yo prefiero la presencialidad para los exámenes, pero en este momento en particular creo que es bastante difícil, al menos en mi caso, porque soy persona muy libre. Estoy sana afortunadamente, pero que hay que cuidarse de eso mucho, todos nos debemos cuidar. Bien, efectuada esta aclaración, que va a quedar ya explicitada la semana próxima, les enumero los requisitos y terminamos. Los requisitos en los artículos 7 y 8 de la Ley Nacional, que son válidos también para el ordenamiento provincial y para el municipal, son competencia, causa, motivación, objeto o contenido del acto, procedimiento, finalidad. Acto seguido, el legislador, en artículo aparte, habla de la forma. Esto ha implicado que algunos autores digan, bueno, si está legislado en un artículo aparte, puede que la forma no constituya un requisito esencial de validez del acto. Y hay otra parte de la doctrina que dice, se trata de una cuestión de defectuosa técnica legislativa, pero sin lugar a dudas, la forma sí constituye un requisito esencial de validez del acto administrativo, y desde este punto de vista la vamos a dar. Es decir, integramos estos dos artículos como los requisitos esenciales de validez. La competencia, de la competencia ya hablamos, ¿recuerdan? Díganme, por favor, si ya quieren dar por terminado, terminamos acá porque ya estamos excedidos. O si quieren, seguimos, avanzo un poquito más hasta las 20, ¿les parece? No sé. Decidan ustedes. Profesora, entro en otra clase en 5 minutos. Le pido Bueno, disculpas. por eso, está bien. ¿Y quién más quedó? Yo también me tengo que retirar. Bueno, Así que Sí. no habiendo quórum para alargarlo, ya hemos cumplido. En la clase que viene desarrollamos requisitos, caracteres, la consecuencia que trae aparejada la inexistencia de estos requisitos esenciales, es decir, el terreno de la invalidez de los actos administrativos, los actos irregulares, las nulidades, las formas de extinción de los actos, y así avanzaremos después a ciertas pautas respecto del régimen de los contratos. Vamos a tratar de sintetizar los puntos más importantes de aquí al examen. Bueno, les agradezco y nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, Gracias, gracias. profe. doctora, buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.